y el viento congela. Entonces quedarse una hora y media a la intemperie es muy difícil si no estamos con, con la ropa apropiada. Sí. Eso para decir. Vámonos a Mateo capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Vamos a hablar de las bienaventuranzas. Yo voy a pedirle al señor David Alberto Beltrán, ¿cuánto? David Alberto Beltrán Ortiz. Cuéntenos usted muy bien cuál es la diferencia entre bienaventuranza y bendito. Bendito y bienaventurado. A ver, desde ahí. Póngase en pie. Bueno, la bendición que Dios le da a uno es para disfrutar de su amor, disfrutar de su misericordia, disfrutar de su gracia. Y es lo que todos solemos dar en un momento determinado. Bendito, bendito, y hablamos siempre de la bendición, o sea, de los parámetros que Dios quiere para prosperar nuestra vida. Bienaventurado, bienaventurado es la expresión más alta de felicidad, de dicha, y la dicha más grande es poder disfrutar de todo lo que uno tiene. Cuando uno le dice bienaventurado a una persona, le está deseando la máxima felicidad, que tiene que estar contemplada en poder disfrutar de todo lo que Dios le ha dado como provisión para su vida, poder disfrutar de todas las cosas que Dios le ha provisto para poder usted verdaderamente testificar de lo que es el poder sobrenatural de Dios en la prosperidad que le entrega a una persona. Que una persona pueda disfrutar de lo que tiene verdaderamente. Es bienaventurado cuando uno puede disfrutar de sus padres, de sus hijos, de todas las cosas con las que Dios le ha rodeado. Y bendito es lo que hacemos permanentemente. Bendito, bendito en el amor, bendito en la felicidad que Dios le va dando. Bendigo para que te vaya bien, bendigo para que estés bien. Y naturalmente que ese bienaventurado es algo que va por encima de la bendición. Es algo que va por encima, es algo permanente que uno le desea a la persona para que lo disfrute y sea plenamente feliz en su vida. Por eso en el Salmo uno dice, bienaventurado el varón, y habla de tres cosas muy importantes en el bienaventurado. Tres cosas que uno tiene que dejar para ser plenamente feliz. Para poder disfrutar de la plenitud de la gloria de Dios, hay que dejar tres cosas que están escritas en el Salmo 1. Bueno, me toca el tema a mí, David Alberto. Me toca el tema a mí. No, ya termina la diferencia. Ese bienaventurado es poder disfrutar de eso, para apartarse de las tres cosas, para poder vivir de la gloria de Dios y de la grandeza que Dios quiere para nuestra vida. Así es, con acierto lo ha dicho. Pero antes de continuar adelante, voy a pedirle a Fernando entonces que nos explique este lugar. Bueno, familia, buenas tardes. Nosotros entonces nos encontramos aquí en este monte. Este monte está denominado como el Monte de las Bienaventuranzas. Estamos prácticamente en un círculo donde el Señor Jesús se movió, porque muy cerca de aquí, a 8 kilómetros, se encuentra Capernaum, donde estuvimos ahora ratico, y muy cerca de ahí, a 3 kilómetros, se encuentra Betsaida, la ciudad donde proviene Pedro. Y aquí cerquita, Corazín, igualmente, en ese círculo se movió el Señor Jesús. Cerca de aquí igualmente el mar de la Galilea, y la visión que nosotros vemos geográficamente no ha cambiado mucho. O sea que lo que nosotros estamos viendo geográficamente también el Señor Jesús divisó en este lugar, desde este lugar. Aquí es prácticamente como si fuera un teatro, pero natural. Por eso la capacidad de hablarle a multitudes de gente aquí al Señor Jesús, pues tuvo como usó lo que había en ese momento, ¿no es cierto?, para hablarle a esas cantidades de gente que venía a escucharle. Entonces, la iglesia que vemos ahí es la iglesia que está custodiada por las hermanitas franciscanas, y en el lugar está construido de forma octogonal porque ahí están colocados esas 8 bienaventuranzas. Muy bien, hermanitas franciscanas, pero hermanitas jesuitas. Okay. Ustedes saben que pues los franciscanos hacen 3 votos, ¿no? Ellos tienen un lazo aquí amarrado en la sotana,
café con 3 bolitas, ¿no? 3 lazos. El primero pues es el voto de castidad, el segundo el voto de pobreza y el tercero el voto de obediencia. Pero dicen que pues esos votos son muy fáciles de hacer, porque hoy por hoy la castidad es compartida, ¿sí? La pobreza financiada y la obediencia dialogada. Yo soy monje franciscano entonces. Muy bien, no, es una broma nomás. Jesús dijo en Juan 10:10 que dijo, yo he venido. Él tiene un plan perfecto, sí, para nuestras vidas. Una vida que incluye felicidad y propósito, plenitud y realización. No una vida fácil, porque la formación del carácter de Jesucristo en nosotros, sí, es una cosa que toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Nadie se hace como Jesús en su plenitud de la noche a la mañana. Hay que invertir tiempo en trabajar nuestra propia vida. Pero sí es verdad entonces que Jesús tiene ese proyecto de vida para cada uno de nosotros. Está aquí referido en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es un proyecto de vida que incluye todas las áreas de nuestra vida. Cada 31 de diciembre, la mayoría de los del CENTI, le presentamos al Señor en esa vigilia ese proyecto de vida, de lo que queremos que sea nuestra vida al año siguiente, ¿verdad? Y aquí Jesús entonces, cuando está hablando de la vida eterna, de esa vida hecha realidad, hecha carne, porque la vida estaba con el Padre, ¿recuerdan? La vida eterna. Y la vida se nos manifestó. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, Jesús vino entonces a modelar la vida del Padre aquí en la tierra. Cuando yo leo en los 4 evangelios la vida de Jesús, yo sé cómo vive mi Padre, porque Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ver a Jesús era ver al Padre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le respondió Jesús? Tanto tiempo, Felipe, y todavía andas con esas. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo lo que le oigo, eso digo. Lo que yo le veo hacer, eso yo hago. Verlo a Él era ver al Padre. Entonces, cuando usted lee los evangelios y la vida de Jesús, usted entiende la vida del Padre. Que no es una vida mística por allá encaramada, sí, entre una nube, sino que es una vida concreta, hecha carne. Y por supuesto, esa misma vida tiene que ser reproducida en usted y en mí. Esa es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras que hacen vivir para siempre? El que cree en mí, yo pondré, el que beba de mí, yo le daré un agua que producirá una fuente que salta para vivir para siempre. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí en el capítulo 5, 6 y 7 encontramos ese proyecto de vida de Dios, de Jesús para nosotros. Es la vida del Padre en Jesús y la vida de Jesús en nosotros. Por supuesto que en esos capítulos entonces habla de todo, de todos los aspectos de la vida, del dinero, de la vida sexual, del comer, del beber, habla de la forma de hablar, habla de los juramentos, habla del amor a los enemigos, del amor a los amigos, habla de todos los aspectos de la vida que componen la vida cotidiana de cada ser humano. Y el manejo de esas áreas, de cómo esas mismas áreas dirigidas por Dios nos pueden llevar entonces a una realización total que se llama la vida de Dios en Cristo y la vida de Cristo en mí, la vida eterna. Ahora, David Alberto tenía mucha razón. Hay una diferencia muy importante entre bendición y bienaventuranza. Jesús explicó las bienaventuranzas y por eso las explica en términos de lo que yo debo ser, más que hacer. Hoy por hoy, la sociedad define la felicidad en términos de tener.
Pero Jesús define la felicidad en términos de ser. El ser, el que yo sea, me lleva a hacer. Yo haré lo que soy. Lo que hago es una expresión de mi propio ser. Y el hacer me lleva entonces ¿a qué? Al tener, por supuesto. Entonces, en este pasaje la palabra clave es bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? ¿Cómo se compone la palabra bienaventurado? Bienaventurado, es decir, el que tiene una buena aventura. Eso fue lo que me ofreció Jesús a mí cuando me compartieron las 4 llaves. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Yo nunca lo pensé en esos términos, pero así es. Dios tiene entonces una buena aventura para mí. Ahora, cuando usted recibe a Cristo, la Biblia dice que en usted se pone toda bendición espiritual. Pero esa bendición espiritual no depende de que usted crea, no crea, de que usted sienta o no sienta. El gran problema de los neuróticos es que todo lo juzgan por sus sentimientos. Si yo me siento bien, entonces Dios está contento conmigo. Si yo me siento bien, entonces es porque las cosas me están yendo bien. No. Aunque usted se sienta mal, Dios está bien con usted. Porque Dios le ama a usted incondicionalmente. No depende de sus sentimientos. Él comprende que somos personas en proceso, que venimos de menos hacia más. Y por supuesto, nuestra vida no cristiana, ¿qué implica? Implica que venimos de una programación en negativo hecha por el demonio, por el mundo, por la carne. Y cuando digo mundo me refiero pues a nuestro ambiente familiar, nos refiero a nuestras relaciones interpersonales con la gente mayor desde nuestra niñez, con la educación, con la religión donde nos levantamos, con el ambiente social donde crecimos, etc. Eso influye de una manera positiva o negativa en nuestra vida para hacer de nosotros lo que hoy somos. Pero mis sentimientos nunca son la regla de Dios en mi relación con Él. ¿Comprende eso o no? El neurótico piensa que sus sentimientos son la regla que define la relación de ellos con Dios. Entonces, esta bienaventuranza, aunque están puestas en términos, estas bienaventuranzas, de lo que usted debe ser, de todas formas hay una palabra antes de eso. Jesús dijo que habían 2 hombres que construyeron una casa. El uno puso el cimiento de su casa sobre la roca y el otro la puso en la arena. Muy bien. Vinieron los mismos ríos, los mismos vientos y golpearon la casa con la misma fuerza. ¿Qué se estaba probando? ¿La casa o qué? El cimiento se estaba probando. En el primer caso, ¿cuál fue el resultado? Que la casa permaneció. En el segundo caso, la casa se derribó y fue grande su ruina. Entonces, no puede haber una bienaventuranza, no puede construirse una bienaventuranza si no hay un fundamento. Y este fundamento es Efesios 1, 3 y 4. No lo busquen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, la decisión de Dios de bendecirnos no depende de usted. ¿De qué dependió? De un acto de su voluntad de recibir a Cristo en su corazón. Así como cuando usted nació en su familia, usted no había hecho ni lo bueno ni lo malo para merecer el apellido que tenía, ni para merecer la posible fortuna del que usted iba a ser heredero. ¿Estamos o no? Usted nació simplemente ahí. Asimismo, cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos en la familia de Dios. No hemos hecho ni lo bueno ni lo malo como cristianos para merecernos todo lo que Dios nos ha prometido. Ni un cielo, ni un perdón, ni una total bendición. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hemos sido benditos con toda bendición espiritual. Y sobre esa bendición entonces yo tengo que construir mi bienaventuranza. ¿La bendición de quién depende? De Dios, no depende de mí. Yo no soy bendito porque sea bueno. Soy bendito porque Él decidió bendecirme a mí con su bendición.
Pero la bienaventuranza, ¿de quién depende? De mí. De lo que yo haga sobre esa bendición y las decisiones que yo tome, como decía David Alberto. Y por eso el Salmo 1 es tan importante. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Son decisiones. Aunque se expresan en términos negativos, son decisiones. Y hay una decisión más importante, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero esa bienaventuranza no puede estar desligada de la bendición, del fundamento. Porque usted puede construir bienaventuranza sobre la arena. ¿Me explico o no? La bienaventuranza del Señor se construye sobre su bendición, sobre la conciencia de que yo no puedo ser más de lo que Él ha hecho de mí, sino traer a mi realidad lo que Él ha decretado sobre mi vida. Yo crezco en Cristo Jesús. Él es el modelo, el molde, el ejemplo en el que yo soy rehecho. En la primera creación yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios en general. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios, hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ahora usted en la segunda creación en Cristo Jesús, después de la crucifixión de Jesús, su muerte y resurrección, usted entonces cuando recibe a Cristo en su corazón, usted es una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no como antes, a la semejanza de Dios en general, sino a la semejanza de Jesucristo en particular. De tal forma que usted y yo hemos sido creados en Cristo Jesús, en ese molde, para entonces nosotros en ese fundamento de bendición poder construir nuestra bienaventuranza. De tal forma entonces que usted puede ser un hombre bendito, pero no bienaventurado. Y por eso hay tanto cristiano infeliz, que a pesar de que tienen toda la bendición de Dios, viven en un nivel como si fueran peor que no cristianos. Porque no conocen la bendición y la bienaventuranza de Dios. Y por eso esta bienaventuranza se enfocan entonces en Él. Ahora, déjeme decirle una cosa también muy importante. En Éxodo capítulo 17, en Génesis capítulo 17, cuando nuestro Dios hace un pacto a los 99 años con Abraham y le cambia su nombre por Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Un hombre que había alcanzado riquezas, fama y prosperidad. Todas aquellas cosas que todos los hombres de una manera legítima deseamos tener. ¿Verdad? Riquezas, honra y larga vida, que son la remuneración del temor a Dios. Pero Dios tenía un plan para Abraham mucho mayor que simplemente que tuviera dinero. Mucho mayor, ¿sí?, que tuviera éxito social. Mucho mayor que tuviera simplemente larga vida. Él quería convertirlo en un padre de multitudes. Y por eso le comienza cambiándole su nombre por Abraham, padre de multitudes. Y con él hace un pacto. Y ese pacto tenía como señal la circuncisión. Es decir, cortar el prepucio que cubre el glande de los varones, ¿sí?, y como señal de ese pacto en la carne. Obviamente la señal del pacto no lo podían llevar las mujeres, lo llevaban solamente los varones. Y en el judaísmo, por eso que la mujer ore o no ore no es importante. Y en la sinagoga las mujeres ocupan un lugar poco predominante y se dedican a chismografiar y a hablar de los vecinos y a hablar de todo el mundo en los servicios. Por eso las encierran por allá detrás de un enrejado. Porque hablen o no hablen, recen o no, se salvan en el marido. Pero en el cristianismo todos llevamos la señal del pacto. ¿Comprende? Hombres y mujeres. Porque en Cristo Jesús no hay hombre ni hay mujer. No significa que hay unisexualidad, no. Eso es otro tema muy diferente. Que hoy por hoy pues está cogiendo auge en todas las áreas de la sociedad.
Y es un tema ético del que habría que hablar muchísimo, pero más adelante. Pero lo que quiero decir es que el pacto lo llevamos hombres y mujeres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento solamente habían sacerdotes, varones. En Cristo Jesús, ese sacerdocio nos lo ha dado a hombres y a mujeres. De tal forma que usted hombre es sacerdote y usted mujer es sacerdote también. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. ¿Estamos o no? Entonces, la señal la llevamos todos y es una circuncisión en el corazón. Cuando Abraham aceptó digamos, el pacto a Dios, él oró por su hijo Ismael, porque el pacto era a través de Sara. Le dijo, yo te daré un hijo por Sara, y con él también será mi pacto. Quedaba Ismael, un hijo a quien Abraham amaba, obviamente, y que era hijo de la esclava. Y Dios le dice, yo también te he oído sobre Ismael, y a él también lo bendeciré, pero mi pacto será con Isaac. Note bien, bendición en este caso es menor, que pacto. Ahora, todo pacto en la Biblia, todos sus pactos en la Biblia fueron sellados con sangre. Esta es la sangre, dijo Jesús, del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Entonces, nosotros también somos fruto de un pacto de sangre. Y por eso nosotros tenemos acceso a la bendición de Dios. La bendición no te hace participante del pacto, pero el pacto te lleva a la bendición. Ojo bien. Y en base a esa base, en base a aquello que Dios te ha dado, ese cimiento que ha puesto, tú tienes que construir tu propia felicidad. Ahí entra la bienaventuranza. Las decisiones que tú tomes en positivo o en negativo acerca de tu vida, acerca de tu matrimonio, acerca de cómo manejas la comida, la bebida, el dinero, tu vida sexual, acerca de cómo manejas las relaciones interpersonales con tu esposo, con tus hijos, tu forma de hablar, la forma como manejas el dinero, etcétera, etcétera. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Cuando oramos hoy por hoy, nosotros decimos bendito y bienaventurado. Queremos que cada hijo de Dios sea consciente de ese cimiento en el que está fundamentada su vida. Y que sobre ese cimiento de gran bendición, fruto de un pacto de Jesús con el Padre, tú puedas construir tu propia felicidad. Luego, si tú eres un desventurado, o sea, no bienaventurado, desventurado, no culpes a Dios. Porque Dios no es culpable. Eres tú el responsable de construir sobre tu propia, ¿sí? Sobre el fundamento que Dios puso en ti, tu propia felicidad. ¿Estamos? Vamos a leer algunas bienaventuranzas. En el capítulo 5, rápidamente. Dice en el versículo capítulo 5, por ejemplo, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice los pobres de bolsillo, porque los pobres de bolsillo lo que tienen es una maldición encima. La pobreza en la tierra apareció como fruto del pecado. No quiero decir que todo pobre es un maldito porque ha cometido maldiciones. Quiero decir que la pobreza en el mundo, no estoy hablando del individuo, ¿ok? Entiéndame bien. Sino en el mundo apareció como fruto del pecado del hombre. Como tantas de la problemática que vive el ser humano hoy por hoy, la responsabilidad es el pecado del ser humano. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que sin Cristo no son nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire, quebrantarse delante de Dios es el mejor medio para permanecer de pie delante
de los hombres y de las circunstancias. Dios cambia nuestro llanto en alegría, en gozo y en risa, como fruto, ¿sí?, de la búsqueda de la presencia de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién es un manso? Por ejemplo, cuando usted habla de que este caballo es manso, ¿qué significa? Que es dócil, que es manso, que es dócil. Entonces, bienaventurado el que es dócil en las manos del liderazgo del Espíritu Santo, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A Jesús el diablo le ofreció entregarle todos los reinos de la tierra y sus riquezas y su gloria, ¿recuerdan? Pero había también otro camino, el que el Padre le ofreció, la cruz. Muchos han aceptado el primer camino, pero sin embargo aquí dice que cuando uno se dociliza en las manos de Dios, uno al fin y al cabo recibe la tierra por heredad. Y yo lo tomo literal. Usted va a tener su casita, y después de su casita, a su casita le añade una piecita, a la piecita le añade otra, y después ya no caben y tiene que pasarse a una casa mucho más grande. El famoso transportation, el carro de $500, usted después lo convierte en un carro de 1,500, y después en un carro de 3,000, y después en un carro de 5,000. Entiéndame bien, porque la prosperidad se hace evidente en la vida de un hombre dócil en las manos del Espíritu Santo. Ellos recibirán la tierra por heredad. Obviamente eso tendrá una aplicación profética más adelante, pero inicialmente, sí, eso también lo implica. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... ¿Quiere ver usted a Dios en su matrimonio? ¿Qué debe ser? Limpio corazón. ¿Quiere ver a Dios en sus finanzas? ¿Qué debe ser? ¿Quiere ver a Dios en su trabajo? ¿Qué debe ser? De limpio corazón. ¿Quiere ver a Dios usted en su éxito académico? ¿Qué debe ser? De limpio corazón. Seamos de limpio corazón y entonces el Señor, ¿verdad?, nos hará ver su rostro, su intervención en nuestra vida. Y así usted puede leer todas las bienaventuranzas. Y son solamente los primeros versículos de 3 capítulos. Y usted lo va leyendo y va comprendiendo cómo este proyecto de vida para usted, hoy por hoy, es realizable por el liderazgo del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Muy bien. Quiero por favor que me ayuden a repartir estos sobres. ¿Qué significan estos sobres? Mire, ¿qué sucedería si usted siembra una semilla en el desierto? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Germina? Muy bien. ¿Y si la siembra en el mar? ¿Y si la siembra, por ejemplo, en toda esta tierra tan fértil? Produce, ¿verdad? Muy bien. Ese es mi desafío para ustedes. Siembren en esta tierra. Llevamos en todas las peregrinaciones levantando las finanzas para iniciar el ministerio en Israel. Tenemos algún dinero acumulado. Como yo le digo a los de Estados Unidos, con $1,500 no hacemos nada. Eso no da ni para pagar la renta de un mes de un apartamento. ¿Comprende? Pero en la medida que vamos añadiendo, tenemos más posibilidades de lograr más cosas. Entonces yo les invito a ustedes en el nombre de Jesús a que siembren en esta tierra. Esta tierra germina. Ahora, si usted siembra, ¿usted qué va a pasar? Si siembra en esta tierra, en una tierra fértil, usted va a cosechar. Siembra en el nombre de Jesús. Si yo le invito a usted a que gaste, ¿sí?, y que compre sin problema y se sienta satisfecho de haber dejado $100, $200, lo que usted tenga en esta tierra, y se vaya a su casa con regalitos, pero dejó algo de su dinero, de su trabajo, eso es siembra para mí delante de Dios. Pero también siembra en el reino de los cielos, ¿sí?, sabiendo que todos ustedes, todos nosotros que estamos aquí, indiscutiblemente somos fruto de esta tierra. Porque con siembras como esta, desde el año 82, se levantaron todos los países de la teoterapia. Y yo les puedo hablar de El Salvador, de Nicaragua,
de Panamá, les puedo hablar de Ecuador, les puedo hablar de Perú, les puedo hablar de Chile, de Argentina, del Uruguay, de España, de Bolivia, de Brasil, sí, de Honduras, que se menciona, de Guatemala, de México, de Estados Unidos, países donde yo he vivido. Y muchos de estos países los he iniciado con dinero, sí, de ofrendas que se han levantado en las peregrinaciones. De tal forma que usted es un fruto vivo, ojo, de lo que es sembrar en esta tierra. Amén. Ah, bueno, ¿y por qué no decir Canadá? ¿Dónde está Bruno? A ver, ¿dónde está? Refúteme usted si es verdad que Canadá es fruto de este ministerio. Exacto. Todos los países, República Dominicana. Tal vez